Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Proseguimos, como ya comentamos, con la micología y por tanto con el principio de las pequeñas introducciones respecto del mundo de los hongos. Y si bien es verdad que ya habíamos hablado de la clasificación, del metabolismo y de la taxonomía en todos estos organismos, vamos a tener que hablar ahora un poquito de la reproducción. Ya comenté anteriormente que la reproducción puede ser en los hongos asexual o sexual. Bien, en primer lugar vamos a hablar sobre la reproducción asexual o imperfecta o también llamada anamorfa. Esto significa que la reproducción tiene que ver con otro tipo de estructuras, entre ellas unas de las más importantes las vamos a mencionar ahora mismo, las hifas. Las hifas son un tipo de reproducción asexual en los hongos filamentosos que implican la fragmentación. Eso significa que hay elongaciones en los extremos y una formación de protuberancias que favorecen el desarrollo de las hifas laterales y así se inicia una ramificación y por tanto una reproducción de tipo asexual. Otro tipo de reproducción asexual muy interesante es la que llevan a cabo las levaduras. Las células hijas o blastoconidias se desarrollan a partir de células madre por procesos de gemación y entre ambas células se forma un septo o un tabique en donde algunas especies de hecho se propagan de forma de hifa y de levadura, como ya comentamos anteriormente. Y la tercera forma de reproducción asexual será la esporulación. Hay formación de esporas asexuales llamadas endosporas y esas estructuras son muy resistentes, lo que facilita la propagación de los hongos en el medio ambiente, como ya iremos viendo en los distintos ejemplos, así como los tipos morfológicos de esporas asexuales que se pueden denominar como conidias, esporangiosporas, artrosporas o blastosporas. Estas formas no se encuentran durante la fase parasitaria, es decir, no mientras nos están infectando a nosotros estos hongos, pero sí crecen en medios de cultivo. Y la morfología de las esporas asexuales de los hongos es una característica a tener en cuenta en la identificación. La reproducción sexual perfecta o teleomorfa es un tipo de reproducción que en los hongos se denomina como la característica de los hongos perfectos o eumicetos. La reproducción en principio sexual en los hongos sigue también el mismo patrón en eucariotas superiores, ya que dos núcleos haploides se fusionan y forman un cigoto diploide, produciendo así una singamia. El núcleo diploide se divide por meiosis y forma núcleos haploides que dan lugar a las esporas sexuales. Estas son denominadas cigosporas, ascosporas o basidiosporas, dependiendo de a qué filum pertenezcan, como os podéis imaginar. Y como ya comentamos también en la clasificación. Bien, la reproducción sexual no existe en los hongos imperfectos o también conocidos como deuteromicetos. Y llegamos a un punto muy importante que es el siguiente. Llegados a este punto, quizás sea muy bueno tener en cuenta que hay que recordar un poquito por qué los hongos son un grupo aparte de los protozoos y aparte de todo el tema de la parasitología y todo el tema de las bacterias y de todo el tema de los virus. Bueno, los virus es que van aparte de todo, básicamente, pero de las bacterias sí que vamos a encontrar ciertas similitudes y es muy importante tener claras esas diferencias. Tanto hongos como bacterias se diferencian en determinadas cosas que a simple vista nos puede parecer que no, pero realmente sí es así. Por ejemplo, la primera diferencia que vamos a encontrar es que los organismos como los hongos y las bacterias se diferencian primordialmente en que son células distintas. Los hongos son son organismos compuestos por células eucariotas, son organismos que tienen membrana nuclear, tienen normalmente más de un cromosoma y se dividen
para generar multicelularidad o pluricelularidad por mitosis. En el caso de las bacterias, os recuerdo que son organismos procariotas sin membrana nuclear y solamente poseen un único cromosoma. Y muy entre comillas, porque no es que tengan estructura de cromosoma, como ya vimos previamente en todos los vídeos de principios de la microbiología, donde hablamos mucho sobre las bacterias. El citoplasma de los hongos también presenta mitocondrias, retículo endoplasmático y ribosomas de 80S, mientras que, como os recuerdo, en bacterias había un citoplasma sin mitocondrias, sin retículo endoplasmático y ribosomas de 70S. La membrana citoplasmática también es diferente porque en las bacterias, como ya mencionamos, no tenían esteroles, sin embargo, en el caso de los hongos aparecen los esteroles y concretamente el ergosterol como uno de los principales componentes. La pared celular también es muy distinta porque la pared celular vemos que en los hongos está compuesta por glucanos, mananos y quitina, mientras que en las bacterias se produce por mureína, ácidos teicoicos, gram positivos y proteínas. También el metabolismo, como ya hemos comentado, es un poco diferente porque los hongos es heterótrofos, la mayoría son organismos aerobios con determinadas excepciones y evidentemente no son capaces de generar la fotosíntesis. Como ya vimos en las bacterias, son organismos heterótrofos, pero también son aerobios obligados, anaerobios facultativos, etc. Y en algunos casos, como las cianobacterias, son capaces incluso de generar la fotosíntesis, cosa que en los hongos no. El tamaño es también diferente porque en el caso de las levaduras se estima que es entre 3 y 10 micrómetros de tamaño, mientras que en los mohos ni siquiera se puede definir. Y en las bacterias, como ya lo vimos, estaba entre 1 y 10 micrómetros en cuanto al tamaño. El dimorfismo, como hemos comentado previamente, en algunas especies de hongos existe y en otras no. En el caso de las bacterias no podría existir nunca. Esto os lo comento sobre todo para de cara a un laboratorio tendríais que saberlo distinguir muy bien a nivel de microscopio y este tipo de detalles son bastante interesantes a tener en cuenta para saber diferenciar una célula de otra. En cuanto al diagnóstico para saber si estamos frente a un hongo o frente a una micosis, también llamada así, pues tendríamos que ver efectivamente métodos microscópicos. Estos métodos nos indicarían un diagnóstico rápido y rentable. Entre ellos tendríamos preparaciones sin tinciones que calentarían. Bien, pues entre otros métodos podríamos usar dentro de la microscopía sin tinción el calentar una muestra con el 10% de KOH o agente clarificante que disolvería los elementos celulares pero no los propios hongos porque quedarían protegidos por su pared celular y podríamos visualizarlos. Las tinciones también con azul de metileno o azul de lactofenol, así como ácido periódico de Schiff o la tinción de Paz, también llamada así, la tinta china, por ejemplo, para el género Cryptococcus, o el blanco de calcofluor como fluorescente, que también serían muy útiles en la detección y en la visualización de los hongos en el ámbito de la sanidad. Si bien es verdad que el blanco de calcofluor se utiliza mucho porque detecta rápidamente la quitina de la pared fúngica, o también la tinción de Giemsa, que sirve principalmente en los géneros de histoplasma o neumocistis, que son para muestras respiratorias, para muestras hísticas, también para estudios de frotis de sangre periférica o en exámenes de médula ósea. También vamos a encontrar que la metenamina argénsica de Gomori o GMS ayuda a la identificación de los hongos en cortes histológicos y quistes, como digo, sobre todo el género neumocistis, en muestras respiratorias. Y también vamos a encontrar que la tinción con ácido periódico de Schiff o la tinción de Paz, como he comentado anteriormente, es principalmente importante en la tinción anatomopatológica para detectar los hongos. Los cultivos también son muy importantes, por ejemplo, el cultivo es un método mucho más sensible que la microscopía, pero también es mucho más lento. Entre ellos utilizamos el agar de Sauerbrunn. También encontramos que se pueden diferenciar de esta manera características sexuales y asexuales de los hongos. Veremos si presentan reacciones también a partir de esos medios de cultivo,
si son hifas o son levaduras, y también podemos ver pruebas bioquímicas, como es el caso de la identificación de levaduras, que no poseen la misma relevancia que en la identificación de las bacterias, pero sí que vamos a encontrar pruebas químicas como el ausonograma, que es la oxidación de carbohidratos en presencia de oxígeno, y el zimograma, la fermentación de los carbohidratos en los otros casos donde no consuman el oxígeno, como es lógico. La serología también es muy importante en el diagnóstico porque es la identificación de anticuerpos frente a antígenos fúngicos en el suero del paciente, y encontramos que los antígenos específicos son principalmente importantes en algunas cápsulas, por ejemplo, de criptococosis, y el antígeno de galactomanano en aspergiolisis también, o las candidiasis, la detección de antígenos citoplasmáticos o de la pared celular del hongo y de metabolismo en el suero también nos presentan un diagnóstico serológico de las micosis invasivas en determinados casos. Y asimismo, y antes de meternos con la sistemática en el próximo vídeo, quiero recordaros que la sistemática la vamos a ir viendo en distintos ámbitos. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.